En la extensa historia romana encontramos figuras destacadas que se distinguieron por su valentía y dedicación en el combate. Uno de estos individuos fue Publio Sexto Báculo, un centurión primipilo que sirvió en la Segunda Legión Romana durante la conquista de la Galia bajo el mando de Julio César. La valentía de Báculo se destacó de manera impresionante, especialmente cuando salvó la vida de su general, Julio César. Según las fuentes históricas, y sobre todo en los relatos de César sobre la campaña gala, Publio Sexto Báculo es retratado como un guerrero intrépido, listo para luchar hasta la muerte bajo el liderazgo de César. César describe cómo Báculo enfrentó batallas sangrientas incluso cuando estaba gravemente herido, como en la lucha contra los Nervii en el año 57 a.C. Después de que el general hablara a los soldados de la 10ª Legión, se trasladó al lado derecho del campo de batalla, donde observó que sus hombres estaban en apuros, con la 13ª Legión presionando la posición donde habían agrupado sus banderas. La situación era caótica, con líderes caídos, estandartes perdidos y Báculo herido de gravedad. Apenas podía mantenerse en pie. A pesar de sus heridas, Báculo abandonó la guarnición donde recibía tratamiento médico, demostrando preocupación por su seguridad y la de los demás. En la batalla tomó el escudo de un soldado de las últimas filas y con gran valentía se lanzó hacia adelante, llamando a los centuriones por su nombre y alentando a los soldados, ordenando el avance. Infundió confianza y aliento, y su llegada trajo confianza a los soldados, animándolos a continuar luchando. Cada soldado estaba decidido a cumplir con su deber bajo la atenta mirada de su comandante. A pesar de la situación crítica, gracias al liderazgo de Báculo, la presión de los Nervii se alivió momentáneamente. Sin embargo, los graves daños sufridos llevaron a Báculo a desmayarse, siendo rescatado por otros soldados que lo llevaron lejos del frente. Una situación similar ocurrió 5 años después, cuando César enfrentaba a la tribu germánica de los Sugros en el 52 a.C. Después de que las legiones lucharan durante más de 6 horas seguidas y los soldados estuvieran exhaustos y sin municiones, los sugros intensificaron su ataque, abriendo brechas en la barrera defensiva de las legiones y llenando los espacios vacíos. La situación parecía sin salida y Báculo, junto con el tribuno militar Cayo Voluceno, se acercaron a uno de los legados de César y explicaron que la única esperanza de escapar era intentar una acción desesperada de retirada. Rápidamente reunieron a los centuriones y dieron órdenes a los soldados de detener la lucha por un momento, protegiéndose de los proyectiles enemigos, descansando y preparándose. Cuando se diera la señal, saldrían del campamento depositando toda su esperanza de supervivencia en su propia valentía. En ambas situaciones, Báculo no retrocedió ante las dificultades y lideró a sus hombres con determinación, ganando el respeto y admiración de sus soldados, quienes lo llamaban el bastón, relacionando este apodo con su apellido y el bastón de vid que los centuriones llevaban como símbolo de su posición. Otros relatos históricos afirman que Báculo salvó la vida de Julio César al eliminar a un guerrero enemigo que se preparaba para atacar al general. César admiraba a Báculo, llamándolo el hombre más fuerte, según sus escritos sobre la Galia. Es interesante notar que Báculo y otro centurión llamado Balbe son los únicos entre los primipilos que César elogia por nombre en sus registros. Aunque las circunstancias de la muerte de Báculo son desconocidas y las teorías son contradictorias, su legado perdura como un ejemplo notable de coraje y compromiso en la historia romana, dejando una marca indeleble en la historia de Roma. Sin embargo, el destino de Báculo aún se envuelve en el manto de lo desconocido.
Algunos sugieren que pudo haber puesto fin a su propia vida después del asesinato de César en el año 44 a.C., mientras que otros especulan que podría haber perecido en la batalla de Filipos, luchando junto a los partidarios de Marco Antonio contra los enemigos de César. Estas teorías, sin embargo, se enfrentan en una danza conflictiva de incertidumbre, y la verdad sobre el final de Báculo permanece velada. Lo innegable es que Báculo se erige como un emblema de coraje y lealtad en el tejido de la historia romana. Su valentía inquebrantable y su liderazgo ejemplar resonaron a través de los anales, dejando una huella indeleble en la psique de los soldados romanos de la época. Báculo, apodado el Bastón, en honor a su apellido y al bastón de vid que los centuriones llevaban con orgullo, personificó los valores fundamentales que definían a un verdadero líder militar. En su legado, las hazañas de Báculo no solo se limitaron a la batalla contra los Nerví o la tribu germánica de los Sugros. Otra historia fascinante surge de un episodio menos conocido pero igualmente impactante, donde Báculo se enfrentó a la traición y conspiración en el seno mismo de Roma. En este relato se narra cómo Báculo, en un acto de audacia sin igual, defendió a su emperador de una conspiración de la Guardia Pretoriana. Fue una noche oscura en la ciudad eterna cuando los conspiradores se alzaron en las sombras, decididos a derrocar al emperador. Sin embargo, Báculo, con astucia y valentía, enfrentó solo a la formación élite de la Guardia Pretoriana para proteger la vida de su líder. El enfrentamiento fue épico, con el sonido metálico de las espadas resonando en la noche. Báculo, como una fuerza indomable, se destacó en medio del conflicto, desafiando a la traición con cada golpe de su espada. Su lealtad inflexible hacia el emperador y su habilidad inigualable en el combate lo convirtieron en una leyenda viva. La historia cuenta que, a pesar de estar rodeado, Báculo no se rindió, y su determinación llevó a la desarticulación de la conspiración. Estos episodios entrelazados en la intrincada tela del pasado revelan a Báculo como un guerrero excepcional y un líder resuelto. Su figura trascendió las páginas de la historia, dejando una marca en el alma de Roma. La incertidumbre que rodea su final solo agrega un toque más de misterio a la leyenda de Publio VI Báculo, el centurión cuyo coraje iluminó los campos de batalla y cuyo legado resonó a través de los siglos. Con el velo del tiempo oscureciendo aún más el destino de Publio VI Báculo, su figura se convierte en un enigma en la vastedad de la historia romana. Mientras la incertidumbre envuelve los últimos capítulos de su vida, su legado resplandece con intensidad, y las hazañas de este valiente centurión continúan inspirando a generaciones. En el crepúsculo de su existencia, Báculo se encontró en el epicentro de una conspiración tramada en las sombras del poder romano. Esta vez, no era un campo de batalla lejano, sino los mismos pasillos del poder en Roma, la Guardia Pretoriana. Usualmente, leal se volvió contra el emperador, dejando planes para derrocarlo en la oscuridad de la noche. En este dramático acto de lealtad inquebrantable, Báculo se enfrentó a la traición con una valentía inigualable, solo contra la Guardia Pretoriana, una élite formidable y acostumbrada a la intriga. El centurión desató su destreza y astucia. Cada golpe de su espada resonaba como un desafío a la traición, y su determinación desarmó la conspiración que amenazaba con consumir a Roma en el caos.
Las calles de la ciudad eterna fueron testigos de una batalla silenciosa donde la lealtad de Báculo se erguía como un muro impenetrable contra las sombras de la traición. A pesar de estar rodeado, no se rindió ante la adversidad. Cada movimiento suyo fue una danza magistral entre la vida y la muerte, una sinfonía de acero que resonaba en las piedras ancestrales de Roma. La trama conspiratoria se desentrañó ante la férrea voluntad de Báculo, y la noche que amenazaba con engullir la estabilidad del imperio fue disipada por la luz de su valentía. Los muros de Roma atestiguaron su victoria y su nombre resonó en los corredores del poder, marcado por la gratitud del emperador y el reconocimiento de aquellos que entendieron que la lealtad de Báculo era una fuerza que desafiaba incluso las maquinaciones más oscuras. La historia de Báculo se convierte así en un tapiz fascinante tejido con hilos de coraje, lealtad y destreza. Aunque los detalles de su destino final se desvanecen en la nebulosa del tiempo, su legado perdura como un faro que guía a aquellos que anhelan la esencia misma de la valentía romana. En la memoria de Roma, Publio V. Báculo trasciende las páginas del tiempo, convertido en una figura mítica cuya presencia se siente en cada rincón del imperio. Y así, la leyenda de este centurión intrépido se suma al rico tejido de las historias que han forjado el espíritu eterno de Roma, a medida que las sombras de la conspiración se disipan en los pasillos de Roma. La figura de Publio VI Báculo emerge victoriosa. Más que un centurión, ahora un héroe legendario, la ciudad eterna resonaba con los ecos de su valentía y su nombre se convertía en sinónimo de lealtad inquebrantable en los corazones de los romanos. La trama descubierta y la lealtad demostrada le valieron a Báculo no solo la gratitud del emperador, sino también la admiración de sus camaradas y la aclamación de las multitudes. La historia de cómo un solo hombre desafió a la guardia pretoriana para proteger al emperador se convirtió en una epopeya que se contaba en cada taberna, en cada hogar y en cada rincón de la vasta Roma. Con el tiempo, Báculo se convirtió en una especie de leyenda viviente, un símbolo de la esencia misma de la romanidad. Sus hazañas se entrelazaron con las historias de otros valientes, tejidas en la rica trama de la narrativa romana. Las estatuas de Báculo empezaron a adornar plazas y templos, y su figura se inmortalizó en los relatos épicos de los poetas que buscaban capturar la grandeza de su espíritu. Sin embargo, a pesar de la gloria y la admiración que rodeaban a Báculo, su mirada siempre se volvía hacia el horizonte, hacia los campos de batalla que una vez pisó y las sombras que aún ocultaban parte de su historia. La incertidumbre sobre su destino final seguía siendo un enigma no resuelto, una pregunta que acechaba su existencia. Los años pasaron y Roma continuó su marcha inmutable a través de los vaivenes de la historia. Báculo, aunque venerado como un héroe, no pudo escapar de las garras del tiempo. La ciudad eterna cambió, los emperadores ascendieron y cayeron, pero la leyenda de Báculo persistió como un faro de inspiración para aquellos que buscaban encarnar los valores que él sentaba en los anales de Roma. Báculo dejó una huella imborrable no solo como un guerrero intrépido, sino como un símbolo de la lealtad inquebrantable que encendió el alma del imperio. Su historia trascendió las páginas de los libros para convertirse en un mito viviente, una llama eterna que ardería en el corazón de Roma hasta el último suspiro del imperio. Así, la leyenda de Publio VI Báculo continuó su marcha, desafiando al tiempo y resonando en la eternidad de la historia romana. Su nombre se convirtió en una palabra susurrada en las noches romanas, un eco lejano de coraje y devoción que resonará por siempre en los anales del pasado glorioso de Roma. El tiempo se convirtió en el narrador silente de la historia de Publio Báculo,
el intrépido centurión cuyo nombre resonaba como un eco valeroso en las adoquinadas de Roma. A medida que los años avanzaban, la leyenda de Báculo persistía, elevándose sobre los cimientos del imperio y convirtiéndose en una constelación que guiaba los destinos de aquellos que anhelaban la esencia misma de la romanidad. La fama de Báculo se expandió más allá de las fronteras de Roma y su nombre trascendió generaciones. Las futuras cohortes de soldados, al escuchar las hazañas de este héroe legendario, encontraron inspiración en su valentía y lealtad inquebrantable. Estatuas de Báculo se erguían en plazas y templos, mientras que los poetas de la época tejían versos épicos que inmortalizaban sus gestas en la memoria colectiva del imperio. No obstante, a pesar de la glorificación de su figura, Báculo no era ajeno a la inevitable marcha del tiempo. Sus ojos, siempre vigilantes, se dirigían al horizonte, donde los campos de batalla resonaban con los ecos de su coraje. La incertidumbre sobre su destino final seguía siendo el misterio no resuelto que flotaba en el aire, un enigma que lo acompañaba como una sombra fiel, mientras Roma atravesaba las épocas. Báculo se convirtió en un símbolo eterno, un faro que iluminaba la esencia misma de lo que significaba ser romano. Sus hazañas y su lealtad ejemplar se convirtieron en el estándar por el cual los futuros líderes militares medirían su valía. Pero a pesar de la grandiosidad de su legado, la esencia humana de Báculo continuaba siendo un enigma, una historia no completamente revelada. La trama de su vida, llena de episodios heroicos y giros inesperados, se volvía más intrincada con cada página que el tiempo daba vuelta. ¿Cómo terminó realmente la historia de este centurión valiente? Las especulaciones y teorías abundaban, pero la verdad se mantenía esquiva, como si Báculo mismo hubiera tejido un velo misterioso alrededor de su destino. Mientras las generaciones venideras se sumergían en los relatos de la gloria pasada, la leyenda de Publio VI Báculo persistía como una llama que nunca se extinguiría en la penumbra de la historia. Su figura se mantenía viva, desafiando al olvido y dándoles a los romanos de todas las épocas la certeza de que la valentía y la lealtad de un hombre podían trascender las limitaciones del tiempo y convertirse en parte integral del alma eterna de Roma. A medida que el telón de la historia romana se desplegaba, Publio VI Báculo permanecía como una figura enigmática cuya leyenda resonaba en las colinas de Roma. Las generaciones futuras encontraron en sus hazañas una inspiración que se fusionaba con la esencia misma de la humanidad romana. Las estatuas de Báculo, testigos silenciosos del paso del tiempo, se erigían como guardianes de su memoria en los lugares más emblemáticos de Roma. Las historias sobre sus valerosas gestas eran contadas por los bardos, y su nombre se convirtió en una palabra susurrada en los pasillos de la ciudad eterna. Pero a pesar de la glorificación de su figura, la incertidumbre sobre el desenlace final de Báculo persistía como una sombra esquiva en la penumbra de su propio mito. Báculo continuaba siendo un enigma, una historia no completamente revelada. La pregunta sobre el destino final de este centurión intrépido flotaba en el aire como un misterio sin resolver. ¿Encontró la paz en la tranquilidad de la vejez? ¿O acaso la vida lo llevó de nuevo a los campos de batalla, donde su coraje resonaba como un eco eterno? Las páginas de los registros históricos se volvían más difusas a medida que el tiempo avanzaba, pero la esencia de Báculo perduraba en los momentos de tribulación, cuando Roma enfrentaba desafíos o celebraba victorias. La sombra del centurión valiente se alzaba como un recordatorio de que la lealtad y el coraje podían trascender las barreras del tiempo. Con cada suspiro de la brisa que acariciaba las antiguas murallas de Roma, la historia de Báculo resonaba.
Había caído finalmente en el fragor de alguna batalla olvidada, o sus pasos lo habían llevado a los confines del imperio, donde su valentía aún resonaba en la memoria de aquellos a quienes había inspirado. Las especulaciones sobre el destino final de Báculo persistían en las conversaciones de los romanos, y su figura se entrelazaba con la propia alma de la ciudad eterna. En las noches estrelladas, los habitantes de Roma miraban al cielo buscando entre las constelaciones la huella de aquel que había sido un faro en la oscuridad de tiempos pasados. Así, la historia de Publio Sexto Báculo, más allá de ser un relato de glorias pasadas, se convertía en un enigma fascinante, una trama que desafiaba el olvido y se tejía en la identidad misma de Roma. Su legado, impreso en las piedras antiguas y en las leyendas que se contaban alrededor de las hogueras, aseguraba que la llama de su valentía nunca se apagaría, siempre danzando en la penumbra de la eternidad. Y así la historia de Báculo continuaba perdurando como un eco lejano, pero eterno, en el corazón mismo de Roma. Al despedirnos de este cautivador viaje a través de la historia de Publio Sexto Báculo, recordamos no solo a un centurión valiente, sino a un símbolo eterno de la romanidad. Sus hazañas, envueltas en misterio, continúan resonando en las antiguas paredes de Roma, inspirándonos a todos a abrazar la valentía y la lealtad en nuestras propias vidas. Ahora les invito, amantes de la historia y buscadores de inspiración, a compartir en los comentarios lo que han aprendido de la fascinante saga de Báculo, qué reflexiones han surgido sobre la lealtad que trasciende el tiempo. Además, no olviden darle like si esta historia tocó sus corazones y suscribirse al canal para no perderse futuras exploraciones por los fascinantes recovecos de la historia. Juntos seguiremos desentrañando los enigmas del pasado y encontrando inspiración en las figuras extraordinarias que han moldeado el destino de civilizaciones enteras. Agradezco a cada uno de ustedes por embarcarse en este viaje con nosotros. Que las lecciones de Publio Sexto Báculo perduren en sus mentes y corazones, guiándolos en sus propias batallas diarias. Hasta el próximo capítulo, donde continuaremos explorando las vibrantes páginas de la historia. Hasta pronto.